La parte número 5, 4, ok, 5. Estamos en la serie 7, más fácil. Vamos a continuar hablando de este asunto de estas iglesias y volviendo un poco al asunto de la oración, de por qué vamos a establecer este programa de oración los lunes. Es porque la vida de la iglesia es la oración, no cabe la menor duda. No hay otra forma de entender esto de la oración o de verlo de otra manera. La oración no es un asunto de vida o muerte para rescatarnos en ocasiones de problemas, sino para guiarnos, mejorarnos y evitar conflictos en nuestra vida personal. Entonces, la razón de la oración es que como iglesia necesitamos tener una influencia muy fuerte. Necesitamos tener la capacidad o el ambiente o la sinergia o sinergia, no sé cómo es la palabra, sinergia con Dios. Esa conexión que tenemos con Él para poder dar resultados mejores, para poder producir más como congregación. Y estudiando estas iglesias que están aquí, hemos encontrado, si usted ha sido observador y ha tomado nota, hemos encontrado cosas que son muy recurrentes en estas iglesias, problemas que son recurrentes, pero también cosas buenas que son muy repetitivas en las iglesias. Y como nosotros como iglesia tenemos que aprender, perdón lo que voy a decir, tenemos que aprender a aprender de los errores de otros. Tenemos que aprender a aprender de los aciertos de otros. Y si estas iglesias tuvieron aciertos, necesitamos observar en ellos cómo es que Dios les aplaude los aciertos y decir nosotros, eso es correcto, tenemos que aprender a hacer así. Pero ver también cómo Dios quiere corregir cosas en ellos y ser observadores para también aceptar corrección para nosotros en esos errores, en esas situaciones. Y ahora en el capítulo 2, versículo 18, entramos a una iglesia más. Esta sería la tercera o la cuarta iglesia que está en Tiatira. Capítulo 2, versículo 18, y vamos a empezar. Usted puede tomar nota y seguir los pasajes aquí en la pantalla. Y una vez más, la carta dirigida al líder espiritual o al pastor de esa congregación que está en Tiatira. Y la carta está dirigida de parte del Hijo de Dios. Ustedes recordarán que Jesús en algunas ocasiones se presentó como el Hijo de Dios y la gente no lo aceptó como tal. Y él decía, para que vean que el Hijo de Dios tiene potestad o autoridad, y varias veces lo dijo, y ahora una vez más a la iglesia le está diciendo que este mensaje no viene de una emoción de un líder o de una emoción de Juan, que es el escritor, o de una emoción del momento, sino esta carta viene dirigida de parte de Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Él está mandando un mensaje a esta otra iglesia que existía en esta ciudad y les va a hablar de cosas importantes y, como dije hace un momento, cosas recurrentes que ha estado observando en cada iglesia. Y es de llamar la atención algo que él hace una comparación de sí mismo. Dice que tiene ojos como llama de fuego. Y habla de los pies de bronce, pero me quiero centrar más en los ojos de Jesús, lo que él habla como ojos como llama de fuego. Esto es lo recurrente. Jesús todo lo ve. Si usted va a Walmart y agarra una uva y se la come, él lo vio. ¿Ah? Si usted va al mezquite y agarra piloncillo y se lo empieza a chupar ahí, como lo hacemos allá en Sonora, algunos que vamos a la tienda, Jesús lo está viendo. Si usted agarra una pluma en la oficina que no es de usted, Jesús lo vio. Si venimos a la iglesia y agarramos algo que no es nuestro, Jesús nos ve. Si sentimos algo, si pensamos algo o queremos decir algo, Jesús lo está viendo, ya sabe lo que va a suceder. Cuando él habla de ojos como llama de fuego, habla de una mirada penetrante. Si cuando Jesús ve algo, lo ve 100%, no se le escapa detalle de ninguna cosa a Jesús. De todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos, de todas nuestras acciones, Jesús está al tanto de todo. Y cuando le habla a esta iglesia, le dice, yo los estoy viendo. ¿Ok? No se me están escapando. No crean que porque el techo es de doble, no sé qué, los ojos de Jesús no pueden penetrar. No es como Superman con vista a rayos X. ¿Ah? Él todo lo ve, Él está presente en cada lugar, Él es el único ser omnipresente que hay sobre la faz del universo y la eternidad, es Dios. Y Jesús se revela y le dice a la iglesia, yo los estoy observando, mis ojos están viéndolos. Algo importante para aprender en cada una de estas iglesias
Iglesia, en este lugar, Jesús nos está viendo. Jesús sabe lo que estamos haciendo. Cuando tenemos un mal pensamiento o cometemos una mala acción o tenemos malos hábitos, nos está viendo. Hay cosas que nos esconderíamos para decir o hacer, porque nos daría vergüenza que la gente lo supiera. Pero Jesús lo está viendo, nos está observando. Y como iglesia somos una carta abierta, como dice el apóstol Pablo, ante los ojos de Dios. ¿Qué tipo de iglesia somos en esta generación? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser en nuestra comunidad? Él nos está observando. Si somos una iglesia que nos hemos sentado en la comodidad, si somos una iglesia que solamente somos domínguez, ¿te entiende eso, verdad? Que solo el domingo tenemos relación con Dios, el resto de la semana tenemos nuestros compromisos. Él nos está viendo. Y más adelante vamos a ver algo bien importante, espero no se me pase, lo traigo anotado aquí. Verso 19, igual, yo conozco tus obras. Cada una de estas 7 iglesias eran bien suaves, eran trabajadoras, eran gente que hacían talentos. ¿Se recuerdan los talentos, verdad? Vamos a hacer talentos también aquí un día. Hacían talentos, limpiaban, trabajaban, edificaban salones para los niños. Estoy hablando en modo figurado, obviamente, porque en ese tiempo no existían los templos como tal. No, pero como iglesia, ok, hacían sus salones, renovaban, hacían un cuartito para el sonido, mejoraban las cosas. Como toda iglesia, ellos trabajaban. Dice Jesús, yo conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Es decir, vean las características de esta iglesia. Era una buena iglesia, no era el supervisor o el superintendente o el líder de la región mandando una carta al pastor diciendo, oye, qué suave tu iglesia, tienes buenos los resultados que me has mandado de crecimiento, de gente bautizada en el Espíritu Santo, de ofrendas misioneras. No, es Jesús el que todo lo ve. Se da cuenta que esta iglesia es una iglesia con paciencia, con fe, trabajadora, tiene mucho amor, es servicial, etcétera, etcétera. Y la última parte del verso 19 es fundamental en esta historia de esta mañana. Tus obras postreras son más que las primeras. ¿Recuerdan la primera iglesia que estudiamos? ¿Cuál fue el llamado de atención? Has perdido, has dejado atrás tu primer amor. Pero a esta iglesia le dice, has ido mejorando, vienes de menos a más. Es decir, no dijiste como iglesia, ok, ya logré mucho, me voy a sentar a descansar. Ya soy una buena iglesia, ya tenemos suficiente, vamos a detener la obra. Sino que esta iglesia, dice Jesús de ellos, tus obras postreras son mayores que las primeras. Y eso suena a un pasaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? La gloria postrera será mayor que la primera. Bueno, hay más o menos algo está pasando aquí, algo bueno. Cuando Jesús les dice eso, esta es una iglesia que no ha perdido la visión, no ha perdido la ilusión, la pasión. El primer amor sigue creciendo, van en aumento, en aumento, en aumento. Y todos queremos vivir en una iglesia así. Yo quiero ser pastor de una iglesia que va en aumento, y no me refiero solamente a la cantidad de personas, sino en la obra, en la fe, en el crecimiento de las personas, en su carácter, en su identidad como cristianos, en su testimonio como cristianos, fuera de las 4 paredes de un templo, en la comunidad, en el trabajo, donde quiera que andamos, damos buen testimonio y vamos creciendo en nuestra fe. Y damos testimonio de nuestra fe. Hay gente que me ha preguntado a mí, pastor, ¿por qué usted no cree en el culto de testimonios? No creo en el culto de testimonios porque la mayoría son historias repetidas. Y no son historias nuevas. Si fueran nuevas, no habría ningún problema. Sería lo mejor. Pero a veces solamente repetimos la misma historia. Doy gracias a Dios porque hace 20 años fui salvo. Y luego le aplaudimos como por 20ª vez. Si ya sabemos tu historia, que fuiste salvo hace 20 años. Pero en este caso habla de una fe renovada, de una fe que va en crecimiento. Es decir, cosas nuevas están pasando aquí. Cosas nuevas están sucediendo en esta congregación. Y el verso 20, y aquí es donde empieza el reto para usted y para mí. Empieza con esa palabrita que ha sido otra vez recurrente en esta historia. El pero. Primero nos levanta y luego nos deja caer, ¿verdad? Suena aquel himno viejito de Me caí en la nube en que andaba. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo unas pocas cosas. Y otra vez, ese estilo de Jesús tan romántico para hablar con nosotros. Tengo unas pocas cosas
contra ti. Yo quiero explicar este verso, quiero ampliarme un poquito en este versículo. Yo soy una persona, un ministro, pastor, que cree, y creo que usted se ha dado cuenta, creo mucho en el ministerio de las mujeres. Y hay iglesias, denominaciones, organizaciones obtusas, ignorantes, que no creen en el ministerio de la mujer. Nosotros creemos en el ministerio de la mujer. No tenemos ninguna duda. Creo que la mayoría de las iglesias se han edificado físicamente. Sí, los hombres pegan los bloques, pero el dinero lo juntan las mujeres, vendiendo tamales, etcétera, etcétera. Entonces, el ministerio de la mujer no solamente es hacer tamales, ni el de los hombres pegar bloques, pero hablando del ministerio dentro de la obra espiritual de la iglesia, la mujer tiene una parte fundamental. Solamente que en este caso, sí hay una situación particular y específica de una mujer. Por eso se refiere a una mujer. Y digo esto porque este pasaje ha servido para muchas personas de derribar la posibilidad de que mujeres entren al ministerio. La mujer tiene que callarse en la iglesia, la mujer tiene que estar calladita, sentadita y hacer tortillas en casa. Bueno, esa última parte sí está bien, pero las otras no están bien, ¿verdad? Y habla acerca de este asunto y probablemente este mensaje va dirigido a una líder, a una esposa de un líder o a una esposa de un pastor. En este caso, el pastor de esta iglesia. Porque para tener esa clase de influencia, esta mujer tenía que tener una posición importante en la iglesia, en esta congregación. Y dice la siguiente manera: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, en algunos lugares se interpreta, algunas personas lo interpretan como esa esposa tuya o esa líder que está ahí o esa esposa de un líder que está ahí. Jezabel, no se llama así, pero tiene el espíritu de Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien pudiera haber sido un hombre, como en otros casos eran hombres, como en la mayoría de los casos eran hombres los que estaban cometiendo errores en las demás iglesias. Era el mismo pastor que permitía cosas, eran líderes que hacían cosas, así que culpar a una sola persona o más por su género, hombre o mujer, no es el caso. Pero en este caso en particular era una mujer la que estaba influenciando en la vida de las personas. Y una de las cosas que ella estaba haciendo, porque uno dice, estaban fornicando con ella. No. En este caso en particular, lo que está hablando la Biblia es que esta mujer estaba dando una enseñanza en la que había un permisividad, vamos a decir esa palabra, para que las personas pudieran tener una vida cristiana light, por encima nomás. ¿Sí? No tan profundo, no tan comprometido, no tan entregado, no tan apasionado, sino simplemente ser un cristiano en el que no hay problema hacer ciertas cositas. No hay problema cometer ciertos pecaditos, pecadillos piadosos, no mentirillas piadosas, asesinatos piadosos. Adulterio piadoso, fornicación, perdón por me confundo, fornicación piadosa, robos piadosos, no existe nada de eso, pero esta mujer de alguna manera estaba enseñando eso. Y vamos a recordar un poco la semana pasada, muchas de las cosas que la iglesia estaba cometiendo, esos pecados, era por temor a la persecución que existía. Hoy en día, 2000 años después de esta carta, vamos a encontrarnos de repente que hay permiso en las iglesias. La iglesia te autoriza a pecar en algunos lugares. Yo conozco congregaciones donde no es problema tomarse unas cuantas heladas y no sodas. Si eres de buena posición social, bueno, pues una buena botella de, no sé qué es lo más caro en alcohol, no sé mucho de eso, pero imagino que un Buchanan's. Y si eres acá de la proletariada de la vida cristiana, pues unas caguamas. Pero el resultado es el mismo. Si eres de la prole, unas caguamas de la ballenita que ya no existen. Unas Pacífico. Ajá. ¿Se acordó aquí mi querido Arturo de sus épocas? Pero sabe, el punto es este. Ella estaba enseñando que no era problema hacer muchas cosas.
Y recordando la historia de la semana pasada, es probablemente porque en el temor que ellos tenían de ser identificados como cristianos radicales, eran perseguidos y asesinados, pero eso no era razón para esconder tu fe y disfrazarla como, sí soy cristiano pero moderno, soy cristiano pero de mente abierta, soy cristiano pero para mí no es problema cometer ciertas cosas. Y cuando habla de fornicación, habla de una comunión que tenían entre luz y tinieblas al mismo tiempo, es decir, eran creyentes tal momento en el que había oportunidad de hacerlo, pero se involucraban en actividades de pecado. Por eso menciona este asunto de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerden lo que Pablo dijo acerca de que la comida es comida, ¿no? Sin embargo, cuando tú lo haces con una motivación incorrecta, o lo haces para cubrir ciertas cosas, o lo haces para aparentar ciertas cosas, entonces ya en tu corazón hay una ventaja, estás tomando ventaja de algo. Es decir, si alguien va y sacrifica carne a los ídolos y yo no me entero y me la llevan a mi casa, mire pastor, sobró esta carne, cómasela. Yo me la voy a comer, no voy a averiguar dónde la traen. Tiene buen aspecto, huele bien, me la voy a comer. Y, el pastor comió carne sacrificada a los ídolos. No, yo no sabía lo que era eso. Pero cuando en mi corazón sé lo que es incorrecto y lo hago, yo he puesto mucho este ejemplo y aquí creo que vale la pena recordarlo. Cuando usted va al cine, ve las clasificaciones de películas, clasificación G, PG, R, etcétera, etcétera. El mundo califica ciertas películas para cierto tipo de personas. El mundo sin valores, un Hollywood en el que lo que le interesa es el dinero, no tu salud mental o espiritual. Hollywood que no le interesa nada lo que pasa a su alrededor más que generar dinero y prostituirse más. Le ponen no sé si ellos o la compañía que decide qué clasificación va a llevar, aún ellos limitan las películas. Si ellos ponen este estándar de moral, mi estándar debe estar muy por encima del de ellos, muy por arriba de ellos, no puedo emparejarme con ellos. Esa película es yo sé que de repente hay gente que dice, yo cuando era niño no me dejaban ver Superman, y el Superman original era clasificación R. No salía nada, no había desnudos, no había groserías, pero como había violencia, Superman le pegaba y salía la persona volando hasta el otro continente. Eso era muy violento en esa época. ¿Ya? Pero cuando estoy hablando de realmente lo que sabemos que es malo, que nos va a afectar en nuestra vida espiritual, si ese es el nivel moral del mundo, el mío tiene que estar muy por encima. Cuando yo me emparejo con ellos, es lo que la Biblia llama, estás fornicando. Estás comiendo lo sacrificado a los ídolos. Ojo, papás, lo que vemos en casa, ojo lo que oímos, ojo lo que hablamos, lo que leemos. Esta mujer tomó se autonombró profetisa o líder espiritual para empezar a enseñar a estas personas y les empezó a ofrecer. Y es que mire, el pecado es sabroso. Diga conmigo, sabroso. Es que el pecado es sabroso. Si el pecado fuera asqueroso, nadie pecara. Pero es que el pecado es atractivo, es llamativo, sabe bien. El problema es después. Es como cierta comida que uno come y después sabe que le hace daño al estómago. Al paladar fue rico, el estómago no lo ve de la misma manera. Así es el pecado. Al paladar del corazón o de las emociones físicas es suave el pecado, luego viene la factura. Luego viene la factura. O cometer pecado sexual constantemente y luego viene la factura del SIDA, de una enfermedad, de un embarazo, de lo que sea. Y esta mujer empezó a venderles un cristianismo más ligerito, light. Todo va a estar bien, no se preocupen, vamos cometiendo estas cosas, y empezó a enseñar. Y saben que hay gente que enseña eso hasta con Biblia en mano. Pues déjenme decir algo, en esta iglesia queremos decirle al pecado le vamos a seguir llamando como es, pecado. No le cambiamos el nombre, el pecado es pecado. Y tenemos que caminar con esa conciencia de lo que es malo, es malo. Yo sé que como iglesia tenemos que ser conscientes de las situaciones que enfrentamos, pero a pesar de ese reto que tenemos y de que a veces la cuesta es muy alta y el desafío es bien difícil, el pecado sigue siendo pecado y sigue destruyendo igual que siempre. No abramos la puerta a ningún pequeño detalle,
a ninguna fisura, a ninguna cuarteadura en nuestra vida espiritual, porque por ahí se mete la humedad, llamado pecado, y termina por destruirnos, termina por hacernos el peor de los daños que te podrías imaginar. El cristianismo light a nadie lo ha llevado al cielo, a nadie le ha permitido alcanzar alturas de fe y de crecimiento espiritual. Esta mujer estaba enseñando algo que era incorrecto. No importa quién lo dijo, no importa cómo se apellide, no importa cuántos libros ha vendido, a cuántos seminarios va o congresos le invitan a esa persona o por televisión sale. Si lo que está diciendo esa persona no es bíblico, cámbiale de canal, pon la novela, no importa. Pero deja de oír eso. Tenemos que aprender a emparejar la Biblia con la enseñanza de hoy en día, aún la de tu pastor. Tienes que aprender a decir, a ver, el pastor dijo esto, y si tiene una duda, pastor, ¿por qué dijo eso? ¿Qué parte le viene? Y usted hasta me puede corregir si yo me equivoqué, pero tiene que ser bíblico lo que estamos diciendo. La moda ahora entre parejas, por ejemplo, es: vamos a convivir un poco hasta en la intimidad. Si nos va bien, luego nos casamos. Desde ahorita le digo, le va a ir mal. Porque ese no es el plan de Dios. Y Dios inventó el matrimonio. Él es el dueño, no nosotros. Es un regalo para nosotros. Yo no inventé el matrimonio. Así que no puedo hacer con él lo que yo quiera. Se inventó el matrimonio y se pusieron las reglas. Así es. Y así debe de ser, y así va a ser siempre. Esto no va a cambiar. Dios no se va a levantar un lunes para decir, vamos cambiando un poquito el matrimonio para hacerlo más entretenido. Que desde antes de casarse ya puedan convivir en intimidad. Y es cierto, a lo mejor hasta se conocen mejor y les va mejor. Dios no se equivoca. Dios creó el matrimonio y lo instituyó en la sociedad para el cuidar y proteger a su creación, que somos nosotros. Entonces, todo cristianismo ligero no ha ido a ningún lado. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de todas las obras de ella. Algo que ha estado pasando en cada iglesia es que Jesús les manda un mensaje, no al mundo, no a los paganos, no a los pecadores, no a los gentiles, no a la gente que está lejos. A la iglesia le está diciendo en cada una de estas historias, arrepiéntete. Llega un momento en que como creyentes tenemos que llegar a ese nivel de temor. Porque es tan fino lo que nos separa de la vida en gracia, o la vida cristiana, o la vida donde somos salvos, a esa vida donde creemos que estamos en la gracia y somos salvos. Hay un momento en el que hay que guardar el temor que habla el Proverbios, el Eclesiastés, perdón. Sí. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor del respeto, es decir, estoy bien. Proverbios, ¿verdad? Gracias. Tú no eres como la mujer de esta esposa de este pastor. El temor, el respeto, el decir, Señor, confírmame cada día. Quiero tener esa comunión contigo porque no quiero que no haya ni siquiera una milésima de duda en mi corazón de que estoy bien delante de ti, de que estoy viviendo correctamente, de que estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer, de que estoy viviendo como tú pensaste desde la creación que yo iba a vivir, de que si te he fallado puedo arrepentirme a tiempo, porque Jesús le dice a las iglesias, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de perder el primer amor. ¿No es un gran pecado? Es decir, ellos no estaban como esta iglesia. Esta iglesia no perdió el primer amor, pero estaban enseñando que ser cristiano no necesita tanto compromiso. Pero aquella iglesia le pidió a toda la iglesia que se arrepintieran por perder su primer amor. A esto le está pidiendo solamente a los que están practicando esto que se arrepientan. Si yo les di chance, bueno, no dice así la Biblia, ¿verdad? Pero usted me entiende. Pero no quisieron arrepentirse. Así que viene un juicio. Verso 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, las otras 6 iglesias y algunas más que andan por ahí, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Algo importante que está recalcando aquí Jesús. Lo que dijimos al principio.
de esta historia, Él todo lo está viendo. Usted no sabe cuál es la motivación de mi corazón esta mañana para estar aquí parado, pero a Él no lo puedo engañar. Él sabe mi motivación. Él no sabe la motivación de las personas que participaron aquí. Él no sabe la motivación de los que estamos acá en las sillas. Perdón, los demás no sabemos. Él sí la sabe. Cuando usted se excusa por alguna razón de no vivir como una vida cristiana entregada, los demás podemos considerar, decir, pobrecito, es cierto, qué difícil ha sido, lo otro acá. Jesús sabe lo que hay en el corazón de esa persona y por qué lo está diciendo. Por eso siempre le he dicho a usted en esta serie, ninguno de nosotros podemos excusarnos delante de Dios. Señor, mira, aquí están mis argumentos. No valen los argumentos. Entre nosotros sí, podemos argumentar y mire, pastores, que últimamente, o mira, compañeros, que últimamente mi vida ha sido difícil, la mujer que Dios me dio, su mamá, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y Dios dice, no, tus argumentos no valen. Para empezar, tú la elegiste y diste mucha guerra, hasta oraste por ella. No hay argumento que valga. Hay un juicio para estas personas. Y yo quiero que usted y yo aprendamos o entendamos esta mañana que Dios no es un Dios malo, que anda lanzando castigos del cielo a los que se portan mal. Finalmente, el juicio de estas personas viene como resultado de su propio pecado. No es que Dios de la bolsa o del archivero de su oficina sacó un pecado y se los tiró encima. Dios no es ese tipo de seres espirituales que buscan dañar a las personas. Lo que Él sí hizo es, les dio oportunidad. Estas personas se enfermaron, vamos a decir que físicamente o emocionalmente o espiritualmente, por sus propias decisiones. Jesús no inventó el SIDA. Jesús no inventó el cáncer. Jesús no inventó ninguna enfermedad mortal o de transmisión sexual. Jesús no inventó eso para decir, juicio contra la humanidad, les voy a inventar el SIDA. Y ahora todos van a tener SIDA cuando anden cometiendo pecado de adulterio, fornicación. Ese fue resultado de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones. El juicio de estas personas es como el juez en la corte, cuando usted comete y yo cometemos una falta. No es que el juez dijo, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Cómo te castigaré? No, ya está escrito que la persona que viola ciertas reglas hay un castigo contra esa persona, ya sea una multa o prisión o trabajo social, como sea. Pero no es que el juez decidió por su propia voluntad castigarte porque le caíste bien, mal o más o menos. Así es el caso de Dios. Y Dios, estamos hablando de un ser justo. A Jesús se le llama el justo porque en la Biblia dice en Apocalipsis, cuando Él venga acá en su muslo, su nombre será justo. Él es justicia. Él sabe hacer las cosas con justicia y no castigará a nadie por gusto, ni tampoco le hará barco, como decíamos allá los maestros, barcos de México, ¿verdad? Cuando le das una manzana y te ponía buena calificación. ¿Sí? A Jesús las manzanas no creo que le guste mucho. La única forma en la que Él es barco es a través de la gracia. Y no es barco, ¿verdad? Viene un juicio contra estas personas. Iglesia, hay juicio contra la iglesia. Nos emocionamos cuando vemos cosas buenas y leemos cosas buenas. Pero déjeme decirle que a diario, se están cerrando iglesias en el mundo porque ya no hay gente o ha habido pecado en esas iglesias. Mi papá platica de una iglesia donde él fue lleno del Espíritu Santo hace 50 años atrás. Él estaba en la reunión, estaba en sus vacaciones del semestre y en ese instituto, cada persona que era parte de ese instituto tenía que tener el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua y él no lo tenía. Le dijeron, tienes que ir a orar y el siguiente semestre que vengas tenemos que, no sé qué iba a hacer él, decirles o ponerse a hablar en lengua enfrente de ellos, pero bueno, ¿no? Iba a hacer algo. Y fue a esta iglesia pequeñita, en un pueblo muy chiquito, muy feo el pueblo, todavía le es feo ese pueblo. Y cuando estaban orando, él dice que por la puerta entró una luz y empezó a golpear gente y la gente caía al piso y de repente la luz vino y lo golpeó a él y fue lleno del Espíritu Santo. Algo sobrenatural pasaba en esa iglesia. Pero en esa iglesia se cometió una falta.
pecado. Han pasado más de 40 años y esa iglesia no puede. De hecho, creo que el día de hoy está cerrada, porque nunca pudo volver a levantarse esa iglesia. Nunca pudo ser la iglesia que un día fue, no pudo volver a ser una congregación pujante o establecida o simplemente ser una congregación regular, normal. Hay juicio contra la iglesia. Hay juicio contra la familia cuando la familia no vive como debe vivir. Hay juicio contra el joven. Hay juicio contra la sociedad. Pero lo que más asusta es el juicio contra la iglesia, cuando uno cree que la iglesia es el lugar correcto, el lugar que está todo bien, el lugar en el que las personas están haciendo lo bueno. En este caso, la Biblia nos dice, hey, hay juicio contra la iglesia. Todos los mensajes que están en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, son dirigidos a dos grupos, Israel y la iglesia. Y muchos son de ojo. Alertas, estén precavidos, observen, no estén distraídos, no se descuiden en su vida. Poner textos en Facebook no te hace un hombre de buen testimonio. Poner pensamientos bonitos en las redes sociales no me hace el creyente que va a impactar a mi comunidad. Eso cualquiera lo hace. Puedes seguirlo haciendo, no estoy diciendo que no lo hagas. Pero eso no va a cambiar al mundo que nos rodea, ni va a evitar juicio sobre nuestras vidas inmorales o incorrectas o faltas de lo que Dios quiere que hagamos. Verso 24, pero a vosotros, al resto de la iglesia y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. Usted ha escuchado mucho esta palabra, tengo una nueva revelación. ¿No ha escuchado por televisión o en algún video o en algo? Tengo una nueva revelación. Ahí es cuando uno tiene que ponerse abusado. ¿Cómo que nueva? ¿Que a Dios se le acabó? ¿Que ya no hay más? ¿O la Biblia ya se agotó? Ellos llamaban a esto la nueva revelación. Tengo algo nuevo de parte de Dios. O sea, como que Dios se guardó cosas. Que Dios ya nos reveló lo que tenía que revelarnos y eso es suficiente para llegar al cielo. Eso es suficiente para una buena vida cristiana. Las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, le dice Dios a la iglesia. Y aquí viene otro pero este pero es bonito. Este pero es diferente, es como el pero de, pues eres medio raro, hueles medio extraño, pero me gusta, sí quiero ser tu novio o tu novia. Bueno, tu novio no, porque es raro que una mujer se declare, pero bueno, sí quiero ser tu novia. O sea, ese pero sí uno dice, wow, ¿no? ¿Sabes qué? No tienes mucha experiencia para este trabajo en esta compañía, pero fuiste el único que viniste a la entrevista, así que te vamos a contratar. No importa que haya sido el único, esa es la razón, me contrataron y me van a pagar. Excelente, ¿verdad? Este pero sí es bonito. Le dice Dios a Jesús a esta iglesia, pero lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Hay una frase que me gusta mucho, que un hermano me la cita mucho cuando me habla por teléfono. Me dice, insiste y persiste. Insiste y persiste, insiste y persiste. Y esa es la clave de la vida cristiana, insistir y persistir, insistir y persistir. A este le está diciendo eso, le está diciendo lo que tienes, retenerlo, guárdalo, sigue trabajando en eso, vas bien, no cambies de dirección, no quieras añadir o quitarle. Verso 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no hasta cierto momento, no hasta que te canses, no hasta que los vientos sean demasiado fuertes, sino aquellos que guardan la fe y la vida cristiana hasta el final, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. La autoridad viene de la paciencia y de la fe. Cuando somos fértiles en Jesús, hay autoridad sobre las naciones. Y el verso 27 es fascinante para la iglesia. Y quisiera que nuestra oración fuera el resultado de nuestra congregación, para poder ser influyentes en la gente que nos visita, la gente que tú invitas, la gente que vendrá a un grupo pequeño, la gente con la que tú convives. Si lo leemos literalmente suena un poco fuerte. Esta autoridad que Dios da a la iglesia tiene su razón de ser. Verso 27 dice, y las regirás con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Está hablando Jesús.
El pasaje original dice de la siguiente manera: y los pastorearás con vara de justicia, y serán quebrantados como el vaso en las manos del alfarero. ¿Se recuerda en Jeremías? No había fracaso. No hay un quebrantamiento hacia aquello que es grotesco, pecaminoso. Simplemente el vaso no se estaba formando bien. El vaso se quebrantó, pero no se desperdició ninguno de los materiales. Se volvió a trabajar otra vez sobre sí mismo. El trabajo de la iglesia es pastorear. El trabajo de la congregación es pastorear a otros. Tu trabajo es pastorear a alguien más. Cuando hablamos de discipulado, hablamos de comunicar algo real, de comunicar algo que hay en el corazón. Eso es pastorear. Tú no puedes ser permisivo con los demás que te digan, oye, pero mira, es que yo hago esto y no le veo nada de malo. Tú dile, oh, está bien, no te preocupes. Eso no es pastorear. Porque aparte de pastorear, habla aquí de una vara de justicia, lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor de su nombre. ¿Qué más dice? ¿Se lo sabe? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara infunde en aliento, pero la vara de justicia. Tú y yo no fuimos llamados a condenar a las personas. Ay, mira el pecaminoso, oh, mira el tatuado, mira el greñudo, mira la muchacha, mira las faldas, mira la ropa, mira cómo ha vivido hasta hoy. Eso no es vara de justicia. Fuimos llamados a pastorear con vara de justicia. ¿Qué hacemos con eso? ¿Le ponemos liquid paper en los tatuajes? Lo que me preocupa a mí es que el tatuaje del pecado esté en su corazón. Y ese es el que queremos borrar. Que Él sea libre en su corazón. La piel ya la renovará Dios cuando esté en el cielo. No nos preocupa ese asunto a nosotros. A mí no, por lo menos. Si a usted le preocupan, pues invente algo que borre tatuajes. Pero yo no tengo preocupación con eso, porque yo intento tomar el corazón de la persona y ponerlo a los pies de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque un día alguien tomó mi corazón y los puso a los pies de la cruz. Y todas las obras, yo no tengo tatuajes, nunca usé drogas, no fui una persona con ese estilo de vida, pero igual, estaba en el mismo nivel de pecado. La misma inmoralidad yo la vivía, la misma situación lejana a Dios yo la vivía, y alguien tomó mi corazón y lo puso a los pies de la cruz. Alguien me pastoreó con vara de justicia y yo fui quebrantado espiritualmente. Hubo un quebranto en mí, reconocí mi pecado. Iglesia, tenemos que aprender a reconocer cuando llega el momento en que Jesús dice, hey, hay pecado, reconocerlo. Jesús no está inventando. Él sabe que algo está mal. Permite que Él te corrija. Y a veces lo va a hacer a través de otra persona. Y el orgullo del hombre es el peor de los pecados. Ay, vino aquel y me dijo, muy santo ha de ser. Mufasa. No, usted no es cinéfilo. Digo, no, me rieron por abajo de cuerda. No aceptamos a veces la corrección. Juan escribió la carta. A lo mejor alguien dijo, ay, sí, ¿y Juan qué se cree? Sí, ¿no es porque anduvo con Jesús? Sí, porque la carta venía firmada por Juan. Claro que al principio decía, esta carta la inspiró Jesús, pero la escribió Juan. A lo mejor muchas personas leían la carta y decían, ay, a lo mejor la esposa de este hombre le dijo, ¿y Juan qué se cree? Algo habrá hecho para estar en aquella prisión. O sea, ¿a poco creen que nomás porque sí está en esa prisión? No, para mí que hizo algo, nomás que no ha querido decir. Por algo está encarcelado, por algo lo quieren matar. Algo malo hizo. La gente a veces no quiere ser corregida. Yo hace tiempo aprendí de un pastor. Él se apellida Rodríguez. No es mi amigo. No tenemos amistad, no nos conocemos realmente así, lo he saludado un par de veces, pero él en una enseñanza habló de esto y le dijo a los pastores,
Si alguien no se deja pastorear, ni te mortifiques. No pierdas el sueño por esa persona, pues él decidió no ser pastoreado. Acuérdate que la Biblia dice que tú vas a dar cuenta de los que se dejan pastorear. Y yo, pues, está chido. Y ese día poquitas menos canas me empezaron a salir. No podemos nosotros mortificarnos. Tener carga sí, orar sí, buscar la oportunidad sí, pero tú no puedes vivir bajo una gran presión por aquellas personas que rechazan el Evangelio abiertamente, sean creyentes o no. Pero hay gentes que sí, tienen un corazón para Dios y tu trabajo, mi trabajo, iglesia, es ayudarlos con justicia a ser corregidos. No porque tú y yo estamos en un nivel de perfección para eso, sino cuando tú vives una vida de fe y retienes lo que Dios te dio, Él pone autoridad en tu vida. Y esa autoridad es para servir a otros. Somos servidores de las demás personas. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A final del Apocalipsis, a Jesús se le llama la estrella de la mañana. Cuando Jesús escribe esta carta, les está diciendo: yo soy su regalo. Yo soy el obsequio del cielo. Jesús tiene un gran deseo de habitar en nuestro corazón. Jesús deja el reino de los cielos por vivir en el corazón de la persona. Él le da la espalda a todo lo maravilloso del reino allá en la eternidad para meterse al corazón de un alcohólico, para meterse al corazón de un adicto a la cocaína, para meterse al corazón de una prostituta, de un homosexual, para meterse al corazón de aquel hombre violento, de aquella mujer en depresión, de aquellos jóvenes en adicciones y pandillas. Esas son las casas que le gusta vivir él. Jesús le dice a esta iglesia imperfecta: yo seré su regalo si se mantienen fieles. Jesús deja el reino por buscar al pecador. Jesús hoy en día, en esta época, deja todo por venir a nosotros. Él quiere que su iglesia camine en este nivel de fe, en este nivel de autoridad. Fuimos llamados a corregir con justicia, iglesia, no condenar. ¿Quién son los que te rodean, familia o amigos? ¿Qué carácter, qué personalidad tienen? ¿Qué tan enfadosos son? La justicia me hace aprender a caminar junto a ellos y poco a poco ayudarles a corregir eso. Póngase de pie esta mañana.